Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Nos acompaña don Álvaro Ramos, superintendente de pensiones en Costa Rica. En otro programa, don Álvaro, y bienvenido, usted nos mencionó de que en Costa Rica, desde el año 2000, con la Ley de Protección al Trabajador, se creó un sistema multipilar de pensiones. Si nos pudiera explicar un poco más en qué consiste ese sistema multipilar. Muchas gracias, don Gerardo. En esencia, en muchos países se ha cometido el error de estar brincando, por ejemplo, de un sistema de pensiones totalmente nacionalizado a un sistema de pensiones totalmente privatizado, y la discusión se queda en un tema ideológico que no viene al caso. En Costa Rica, de manera muy sabia, decidimos construir, con asesoría del Banco Mundial, un sistema multipilar. Tenemos un primer pilar que son pensiones contributivas básicas, generalmente del Estado. En este momento existen tres grandes sistemas de pensiones básicas. El que todo el mundo llama de la caja, pero que técnicamente es invalidez, vejez y muerte. El del magisterio, los maestros, y el del Poder Judicial. Esos son los tres que existen. Hay otro montón de regímenes ya cerrados que se desfinanciaron y quedaron con cargo al presupuesto nacional. Esos ya no hay fondos que vigilar. Los tres que se vigilan son estos que acabo de mencionar. El segundo pilar, y aquí fue donde estuvo la sabiduría, se construye un sistema de capitalización individual en el cual se hace un aporte y unas operadoras de pensiones gestionan esos fondos a nombre suyo, como si fuera una cuenta de ahorro que únicamente le pertenece a usted. Entonces, en esto es diferente al régimen básico, que es un régimen solidario, donde los dineros no son suyos, sino que son de la colectividad. Y además de ese pilar segundo es obligatorio. Usted debe aportar de manera coercitiva si pertenece al régimen formal. Pero siempre se planteó la existencia de un tercer pilar que, como le comenté en el anterior programa, venía desde los años 90, que son fondos voluntarios de pensiones, pero mucho más estructurados para que fueran un verdadero fondo de pensiones, porque antes de la Ley de Protección al Trabajador había figuras un poco híbridas de fideicomisos y cosas que no estaban muy claras legalmente. Después ya se establece claramente la figura del fondo de pensiones voluntario. Y finalmente existe un cuarto pilar en Costa Rica, que en otros países a veces le dicen el pilar cero, que es la pensión no contributiva. Si usted no pudo contribuir y a la hora de llegar a la vejez está en la pobreza, le damos una pequeña pensión no contributiva, que en el caso de Costa Rica son unos 78,000 colones al mes, que no es suficiente para sacarte de la pobreza, pero es suficiente para paliar la peor parte de la pobreza. O sea que estamos hablando realmente de un sistema. Hay un sistema para facilitarle al ciudadano costarricense sus fondos en el momento de retirarse de la vida laboral. Si pudiéramos ampliar un poco más en el sistema primero, en el primer pilar, el de invalidez, vejez y muerte, que quizás es el más conocido, como usted lo llama, el régimen de la caja del Seguro Social. ¿Qué características tiene? ¿Cuánto es lo que ahí se aporta? ¿Cuánto aporta la persona? ¿Cuánto aporta el patrono? ¿Y cuál es la situación actuarial de ese sistema actualmente? ¿Cómo no? El sistema, concentrémonos en el IUM, que es el más importante para todos. Actualmente, en total, se aporta 9.16% de la masa salarial. ¿Por qué uso la palabra masa salarial? Porque en realidad de su salario bruto, la persona aporta únicamente 2.84%. A eso hay que agregarle 5.8% que aportan los patronos y otro 1.24% que aporta el Estado. Pero eso no se deduce de tu salario bruto, sino que se aporta o de la planilla o directamente de las arcas estatales. Entonces, esta masa salarial de 9.16% va a la caja y se procede a acumular una parte, pero la mayor parte se gasta de manera inmediata. ¿Por qué?
porque el régimen de la caja es lo que se llama un régimen de reparto o seguridad social. ¿Qué significa esto? No es como en un banco que usted guarda su plata en una cuenta de ahorro y cuando quiere retirar lo retira después, pero por mientras tiene que estar ahí acumulado. No, es un proceso donde esta generación, la que hoy trabaja, está pagando las pensiones de los hoy pensionados, con una promesa social estatal de que muy en el futuro, cuando esta generación esté pensionada, las generaciones futuras pagarán. Entonces esto es importante entenderlo porque está construido en la misma naturaleza del sistema, que es de reparto. No es un error, no es una equivocación, no es corrupción, es el diseño del sistema. Este es un punto importante. El segundo componente importante de este sistema es que es fundamentalmente solidario. Por ejemplo, tiene una pensión mínima. La pensión mínima es 130.000 colones. Entonces, aun si los aportes que usted hizo eran para obtener una pensión inferior a 130.000 colones, de todas maneras te damos una de 130.000 y también es solidario con un tope. Aun si su pensión era para una pensión muy alta, te la cortan en 1,5 millones de colones. Un poco más, pero digamos 1,5 millones para redondear. Y en el medio usted tiene un proceso progresivo. Si usted tiene un salario muy bajo, tu pensión es un poquito más alta en términos relativos que si tenés un salario muy alto. ¿Cuáles son, don Álvaro, las características en cuanto a la edad para poder pensionarse y también el cálculo que se hace en cuanto al número de años que se toman para calcular de salario el monto de la pensión? Muy bien, voy a simplificarlo un poco, es una tabla compleja, pero simplificando. La edad oficial es 65 años, sin embargo, desde el año 91 se contempla que usted puede anticipar en edad si tiene suficientes cuotas. En otras palabras, si tiene suficientes años cotizando. Esto genera una serie de balances actuariales que ya los podemos comentar, pero en esencia la mayoría de la gente en el mundo real se está pensionando entre 61 y 63 años. No se esperan hasta los 65. Ese es un primer tema. Segundo tema, cómo funciona es, si usted tiene 25 años de cotizar, es decir, 300 cuotas de cotizaciones, el mínimo que usted recibe sobre su salario de referencia es 48% y sobre eso cada año que usted cotiza le dan un 1% más. Entonces, si usted en vez de 25 años de cotizar tiene 35 años de cotizar, te dan el 48 mínimo más otro 10%. Esos son los mínimos. Obviamente, si usted tiene un salario muy bajo, te van dando un plus de progresividad. Entonces, por ejemplo, a alguien con salario muy bajo le dan 57,5 más, por ejemplo, el 10% de 10 años adicionales y se lleva 67,5. Entonces, depende mucho del ingreso, depende de la cantidad de cuotas, pero muy en general, la mayoría de la gente se va aproximadamente a los 63 años y aproximadamente con un 60% del salario promedio, que es como un 50% del último salario. O sea, es un promedio entonces de los salarios de los últimos, ¿cuántos 20 años? 20 años. Sí, o sea, uno le da 60% del salario promedio de los últimos 20 años. Y eso en general, como el último salario es un poco más alto que los salarios más viejos, entonces termina siendo un poquito menos del último salario. Hemos estado conversando con don Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, sobre los sistemas, el sistema de multipilar pensiones en Costa Rica y en particular del régimen de invalidez, vejez y muerte. Gracias por estar con nosotros en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José, Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.